parece? Al aire. El reloj avanza inexorable, el gran día se nos viene encima a pasos agigantados y la campaña entra en la recta final. Los ánimos se caldean y vemos entrever una franja que peca de ausencia de creatividad y peor aún épica, salvo casos muy aislados. Pero ese imaginario que no aparece en los medios está en quienes enarbolamos la bandera de cambio, los que tenemos anhelos y los que estamos realmente asumiendo el riesgo. Porque quienes se están arriesgando algo en este proceso somos los que decimos apruebo una nueva constitución. Podemos ganar mucho el 25 de octubre, pero ese triunfo tiene que consolidarse con un proyecto que encante a la gran mayoría, que encarne un proyecto de país que sea para todas y todos, y no solo para un puñado de privilegiados. Son varios los riesgos. Ganar con una baja participación es el primero de todos. Esperen teoría que nos volquemos a las urnas en masa, tomando todas las precauciones para evitar contagios, pero con la seguridad y convicción de estar haciendo historia, legitimando el proceso con voces unitarias, unidas en una sola grana, gritando apruebo. Perder no parece viable, pero no hay que dar por ganada la carrera antes de correrla, como le pasó a cierto dictador que corrió solo y llegó segundo. Que todo siga igual es el peor de los escenarios. Las promesas de reforma son vacías cuando están precedidas de la estasis y el afán de mantener todo tal cual está, haciendo mínimos esfuerzos para mantener el statu quo orquestado por el calvo ideólogo de lo que tenemos hoy. Y el otro gran riesgo viene después. Si ganamos, pero dejamos la construcción de una nueva constitución en las manos de las mismas caras de siempre, el triunfo del 25 de octubre solo será testimonial, y para lo único que servirá será para legitimar esta carta que nunca nos representó y que ha posibilitado la acumulación de poder en unas cuantas personas que usan de este a su antojo. De todos y cada uno de nosotros depende que estos riesgos no sean más que anécdotas que tuvimos en cuenta a la hora de vernos enfrentados a nuestros votos. Queremos que todas las voces estén representadas, pero también queremos que éstas interpreten el sentir de la gran mayoría de nuestro país. Ojalá mayoritariamente voces de la sociedad civil, de mujeres, de los pueblos originarios, de las regiones, de la diversidad sexual y un largo etcétera. De eso y más conversaremos hoy en un nuevo capítulo de ¿Y tú querías constituyente? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Y tú querías constituyente? Me encuentro hoy solo acompañado por la gran Alepín, porque Hugo Riquelme está en una entrevista de trabajo. ¿Cómo está Alepín? Estoy bien. Así, cerradamente bien. Bien. Sí. Estupendo, lo encuentro magnífico. Sí, quiero partir, eso sí, el programa de hoy haciendo un disclaimer al tiro. ¿Ya? Porque es una cosa que me tiene así como súper preocupada. Yo hago muchas cosas en la vida, pero tengo una formación de trabajadora social y andan diciendo que la gran mayoría de los trabajadores sociales están por el rechazo. Y lo que hemos conversado en absolutamente todos los grupos de WhatsApp que tengo con mis compañeras, que yo siempre dije, el infierno es un grupo de WhatsApp de 100 trabajadoras sociales, pero nadie, ningún trabajador social podría querer ir por el rechazo. No hay cómo hacer una cosa así. Y si alguno quiere ir por el rechazo, creo que es un muy mal trabajador social. Entonces, quería partir con eso porque me ofende profundamente esa suposición. Oye, Esa ha sido mi preocupación de esta semana. ¿Y esto será a propósito del periódico que sale en la franja de la UDI? Claro, es eso. Y salió alguien, no sé, un comunicado así que decía que, no sé, el 70% de los trabajadores sociales de Chile están por el rechazo. Y fue así como, ¿de a dónde, loco, se te ocurre una cuestión semejante? Me gustaría ver esa encuesta. Sí, la vamos a buscar. Pero eso. Estoy muy contenta hoy día, además, porque está Rocío con nosotros. Excelente. Bueno, ya que adelantó, hoy día tenemos a Rocío Alvarado. Ella es integrante de Transforma Puerto Varas, es una voz de la sociedad civil y que nos va a hablar también desde la región, que es algo que tal vez no tenemos muy en cuenta a la hora de conversar acerca del proceso constituyente, sobre todo los que estamos acá en Santiago, que pensamos que esta ciudad es Chile, y no es así, ¿cierto, Rosy? ¿Cómo estás? Sí, así es. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bien. No, gracias bien. a ti por aceptar. Oye, bueno, cuéntanos cómo estás, primero que todo, para saber.
Bien, muy bien. Hoy día un día de mucha lluvia y viento, así que mejor todavía porque como que trae harta energía la lluvia aquí. Habían pasado varios días sin lluvia y ahora empezó a llover de nuevo y eso es muy buena noticia, así que bien. ¿Habían estado con escasez de agua? No, no, a ver, el invierno estuvo bien lluvioso. Ahora, desde septiembre que empezaron unos mini veranitos que no son tan usuales, como varios días seguidos con temperaturas altas, o sea, 13 grados, 14 grados. Claro, pero igual el sol calienta, entonces raro, y sin lluvia. Entonces, cuando ya pasan muchos días sin lluvia, como que se pone tenso el ambiente. Entonces, ahora que volvió a llover, estamos mejor. Qué bueno que estén bien, qué bueno que le llene de entusiasmo el recibir lluvia. Acá Sí, la gente como que está claro. esperando el calorcito. Sí, pues los días lindos no son días sin lluvia, pues siempre son lindos. Es que eso, Bueno, eso además habla de gente que está conectada con el lugar donde vive, po, ¿cachai? Así como que si está acostumbrado a que haya lluvia y no hay lluvia, es como que te pega un remesón, te llama a la alerta si es que Claro. no. Sí, aquí no, aquí queremos calor. Yo quiero calor, siempre. Raro bueno, igual. como anunciamos, la Rosy está hablando desde Puerto Varas. Ella vive y trabaja allá. Y me gustaría saber, primero que todo, cómo se está viviendo el proceso constituyente allá en particular, en Puerto Varas. Eh, yo creo que, pucha, es difícil medirlo tan fácilmente en pandemia porque yo por lo menos desde que empezó este encierro autoconvocado, que no voy a la oficina, o sea, salgo un par de días a la semana a abastecerme y entonces como el ver a la ciudad movilizada todavía es algo que lamentablemente se perdió en todas partes, pero antes de marzo había por lo menos un ambiente muy encendido en un sentido súper positivo, de mucha gente juntándose en cabildos, así como pasó en todos lados, en verdad, juntándose en cabildos, conversando, activándose, abriendo conversaciones que antes no sucedían. Y ahora más en este como formato medio de encierro, me ha tocado participar de otras instancias más a nivel más regional, y ahí creo que el ambiente está muy eh, hay una necesidad de conversar que a mí por lo menos me genera mucha esperanza. Independiente de cuál vaya a ser el resultado, es un proceso como de sociedad que nos va de todas maneras a mejorar en términos de la calidad de la conversación, la calidad de vida y todo. Y así que creo que por lo menos en Puerto Varas hubo una expectativa bien grande hasta marzo. Después de eso, claro, la cosa se enfrió un poco, pero a nivel regional te puedo decir que he tenido reuniones con algunos alcaldes, concejales, representantes de otras organizaciones dentro de las municipalidades. Hay mucho interés por participar, porque el proceso se desarrolle bien, por conversar de distintos temas, así que bacán. ¿Y cuál es? Dale. No, sí, ¿y cuáles son los temas que sientes tú que están como más presentes para la gente allá en Puerto Vara? La descentralización es un tema muy sensible en general. La sensación de que dependemos constantemente de la voluntad de Santiago para que cualquier cosa ocurra acá se ha hecho también cada vez más patente con la pandemia. Y ese es un tema totalmente, o sea, que convoca a mucha gente de todos lados. Y el tema medioambiental también es un tema bien transversal y trascendental para mucha gente. Hay como una sensación también de que estamos un poco en un punto de no retorno, que las decisiones que tomemos hoy en el corto plazo van a significar un desenlace que puede ser o no fatal para la humanidad. Entonces hay muchas acciones vinculadas también a ese tema, a esa temática. Esos yo te diría que son como los temas más sensibles. Hemos visto que se han abierto hartos espacios de diálogo. Finalmente estamos haciendo política nuevamente, algo que estaba un poco vedado. Era un poco tabú reconocer
que lo que estábamos haciendo es un ejercicio político. Cualquier diálogo que tenga por propósito visualizar al país en su estado actual y pensarlo en el futuro es política, y nos habíamos olvidado un poco de eso. Desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú el rol de la sociedad civil en estos espacios de, podríamos decirlo, de nueva política, en que la política ya no podemos decir que la política es una mierda porque ya no está encerrada solo en la conversación de los políticos, sino que estamos dándonos cuenta que efectivamente todos somos políticos en el fondo? Sí, pues yo creo que el despertar de Chile nos hizo darnos cuenta de que todos somos seres políticos y que necesitamos ese espacio. Si, quizás estaba capturado por un grupo que lo mal usaba, algunos o algunas de ellos, pero que necesitábamos recuperar ese espacio, como ese aforismo chileno que yo desprecio así, pero totalmente, que es como en esta casa no se habla de fútbol, de política ni de religión, porque somos como totalmente, nos produce aversión en cualquier tipo de conflicto. Entonces mejor no hablemos de las cosas que producen conflicto. Lo que genera al final es que metí la basura debajo de la alfombra y por algún lado explota y al final y termináis tirando toda la carne a la parrilla cuando podríais haber ocupado el tiempo para ir generando discusión, ir madurando ideas y construyendo relaciones sobre la base de un buen consenso, no sobre imposiciones o consensos generados entre cuatro paredes. Entonces, este ser político chileno está como renaciendo en todo su esplendor, reclamando todos los espacios, y en la sociedad civil también está, creo, tomando un rol súper preponderante porque está representando o por lo menos intentando ocupar espacios que antes eran propios de los partidos políticos y de alguna manera se les había abandonado quizás. No abandonado, porque siempre han estado ahí las organizaciones de la sociedad civil, sino que habían salido como del panorama comunicacional o qué sé yo, y hoy día están tomando ese lugar de muy buena, creo que con una súper buena recepción de parte de la gente. Y creo, o sea, yo tiendo a pensar de que la versión 2.0 de los partidos van a ser las organizaciones de la sociedad civil, que van a representar grupos más pequeños o grupos más específicos quizás o territorios, o heterogenizar un poco la representación al final en otras organizaciones que no representan quizás una ideología política que heredamos del siglo XVIII, sino nuevas ideologías que respondan a las preocupaciones y a las necesidades actuales. Sí, es que vivimos en un sistema que es súper curioso de alguna forma porque le exige disciplina a los militantes cuando el mismo concepto de partido político ha dejado de ser algo que tiene mística y que permite como adscribir a un tipo de disciplina de ese tipo. Y concuerdo, caleta, contigo respecto a que las organizaciones civiles finalmente son las que tienen que tomarse estos espacios como para poder volver a instalar ciertos temas y volver a conversar ciertos temas. Ahora, tú eres miembro de una organización en este rato. ¿Cómo ha sido para ustedes, para tu organización, poder como instalar esos temas y como volver a reconversar eso con otras personas? Sabéis que ha sido súper desafiante incluso para nosotros adentro del movimiento, porque voy a contar un poco para dar el contexto. Este movimiento que se llama Transforma Puerto Varas es un movimiento que surgió de un grupo de personas que teníamos afinidades de distinto tipo. En general teníamos como, nos conocíamos o teníamos entre todos nexos en común y cachábamos que teníamos ondas parecidas, digamos. Y nos juntamos como para discutir qué hacer en torno al futuro de la comuna. Tenemos como una visión común, pero no sé,
somos más o menos 60 miembros activos, yo te diría que 55 no tienen ninguna experiencia política, en el sentido que nunca han participado en un partido, ni nunca han tenido una relación directa con la política o con el ejercicio del poder. Entonces, esa vocación de política originalmente no era tan clara, y fue una conversación que se fue dando súper naturalmente en el grupo, porque también nos dimos cuenta que para resolver todas esas necesidades que nosotros vemos, necesitáis hacer política. No te podéis quedar, o sea, muchos optan y desde ese lado también, por supuesto que se aporte, se hace política desde sus trabajos. O sea, en general todos nosotros trabajamos en organizaciones que tienen un discurso político, aunque no hay una ideología, pero tienen una línea súper clara. Entonces, al final el meterse ahí era una discusión que íbamos a tener que tener algún día, y así se fue dando súper naturalmente, y hoy día ya es parte de lo que hablamos cada vez que nos reunimos. Nos juntamos cada 2 semanas, y es una conversación que se desenvuelve un poco en ese ámbito, es política al final lo que estamos haciendo, y aunque no lo reconocemos explícitamente, somos un movimiento político que tiene una cierta visión, y que reconoce que para poder darle vida a esa visión tenéis que meterte ahí, en esa arena. ¿Encarna un proyecto común? ¿Están todos alineados bajo un mismo paraguas, digamos? Sí, y nos dimos el trabajo de como identificar cuál era nuestra suerte de ideología, hicimos un manifiesto, como hemos ido consensuando también esas ideas que son nuestras ideas madre, digamos. ¿Cuáles son? Bueno, o sea, nuestro paraguas es un puerto vara sostenible, y aunque es un concepto súper manoseado y poco sensibilizado, tratamos de darle una bajada más concreta, en el sentido que nuestra visión objetivo de comuna es una comuna mucho más justa, mucho más inclusiva. Puerto Vara es una comuna muy segregada, que tiene realidades sociales muy distintas en un territorio muy pequeño, entre lo urbano y lo rural también. Hay diferencias de pobreza muy importantes entre los sectores urbanos y rurales. Sentimos que, como por ser un territorio que además tiene la suerte de vivir en un entorno natural privilegiado, es además una responsabilidad de la comuna, y esto en cualquier comuna que vive en un cuerpo de agua, ¿cierto? El cuidar ese espacio. Entonces eso también es para nosotros algo muy importante, el desarrollo de la economía local, de los circuitos cortos de comercialización, en el fondo una comuna un poquito más autosuficiente, en fin, pues todo lo que involucra la sostenibilidad, aunque tiene muchas dimensiones y bien complejas, es en el fondo pensar en un proyecto de comuna sostenible. Y que finalmente va desde los micro, son como ideas micro que se extrapolan a lo macro. Al final, segregación tenemos en todos lados. Sí. Hay gran parte de nuestro país tiene sitios que son de interés turístico, digámoslo de alguna forma, que están aledaños a centros urbanos y que corren el riesgo de deteriorarse por la propia actividad humana. Entonces son todas como preocupaciones que van desde lo micro, desde organizaciones atomizadas, a algo en lo que perfectamente podríamos coincidir una gran mayoría al momento de sentarnos a conversar. Sí. Sí, y es clave que esto nazca desde lo pequeño, o desde la unidad administrativa más pequeña que tenemos hacia la más grande. O sea, no podemos pretender ser un Chile sostenible si tenéis comunas que viven con una fundición echándole azufre, ¿cachai? Todos los días. Claro. No podéis netear, tenéis que ser integralmente sostenibles. Sí, hay una idea que creo que también es importante acá respecto a las comunas que están
ni siquiera lejos de Santiago, así como que yo pienso acá en Lampa, Melipilla, ¿cachai? Y que tiene que ver como con el acceso de lo rural a estos espacios de participación. Eh, Porque también hay como, así como hay centralismo desde Santiago hacia afuera, las comunas también son súper centralistas y pescan poco como la gente que vive en sectores rurales. Yo no sé si eso para ustedes también es una preocupación, considerando que están también con el tema de la sostenibilidad, Sí, pues, total, sustentabilidad. da lo mismo, cualquiera así. Sí, totalmente, totalmente. Como que el centralismo es una cuestión como estructural en Chile a todo nivel. Como Lo tengo marcada de ADN, siento yo. Así sí, como que totalmente. Sí, y no creo que eso haya sido consecuencia de la dictadura para nada, una cuestión que tenemos heredada de mucho antes. sí. Y el centralismo a nivel, o sea, de cómo se organizan las empresas, hasta cómo funcionan las municipalidades o las comunas, cómo funcionan las regiones. O sea, hay un centralismo también dentro de las mismas regiones. En la capital regional están todos los servicios, está toda la plata finalmente. Y también uno, o sea, tendemos a ignorar la realidad rural o a verla como una especie de lastre, porque siempre el incentivo es a que la gente migre desde los campos hacia la ciudad. El incentivo desde el Estado siempre ha sido ese, y aunque puede tener efectos muy positivos, creo que a veces no se miden los efectos negativos que puede tener. La jornada escolar completa, ponte tú, es algo que en los campos ha producido ese efecto de que los niños están todo el día en el colegio, no aprenden las labores del campo, y después no tienen esa conexión con las labores que traía su familia. Y el incentivo siempre es a que tienen que irse a estudiar a la universidad. Las universidades no están en las zonas rurales, y así se van y se muere el campo finalmente, cuando en realidad lo que necesitamos hacer es lograr eh, desarrollar la pequeña agricultura cada vez más. Es lo que nos va a ayudar también a reducir un montón de efectos negativos que tiene la agricultura intensiva. Por lo tanto, esa visión también de incorporar la vida rural y la actividad rural como algo determinante en una comuna como esta, como Lampa, que decís tú, que tienen esta dualidad urbano-rural, es súper importante también para lograr ese desarrollo sostenible. Estaba pensando en esta reflexión que hacían respecto al centralismo, que efectivamente no es una cuestión que venga de hace un par de décadas nomás. Es como un poco la herencia que tenemos por el hecho de haber sido colonia, de haber estado siempre esperando que las respuestas vinieran de España. Y eso quedó, y se fue de nuevo, ahora de lo macro, desde el rey hasta, no sé, por sus representantes en las colonias indoamericanas. Es brígido cómo no nos hemos podido deshacer de eso y cómo nuestras estructuras de poder lo siguen replicando. O sea, piensa en el armado de las ciudades, po. Así como plaza fundacional, iglesia, mercado, palacio de gobierno, eso alrededor de la plaza, ¿cachai? O sea, Y como que, la pérgola. y la pérgola, claro. O sea, como esa es la forma en la que se construyeron todas, en la que se fundaron todas las ciudades en Chile también, po. Como, esto es aquí está el poder, ¿cachai? Sí. Y eso nos chorrea hasta ahora, hasta ahora. Sí. Se siguen Sí. tomando decisiones en las cúpulas, de hecho. Sí, O sea, después de tener las regiones, o sea, las regiones se crearon en el gobierno de Frei Montalva, recién ahora, cáchate, estamos en el año 2020, 2021 vamos a tener elecciones de gobernadoras regionales. claro, Han pasado 60 años. En una Claro. estructura que tal vez después no prospere, porque con la constitución podría cambiar, una constitución podría cambiar eventualmente. Claro, sí, también. Esperemos que ahí no salgamos para atrás. Pero sí, es definitivamente un rasgo de nuestra cultura. No sé si lo vamos a poder romper alguna vez, pero por lo menos hay mucha presión, siento, desde muchos territorios, sobre todo, quizás, bueno, no sé si es un efecto porque hay un trato injusto
desde la capital o desde la región metropolitana hacia las regiones o desde el gobierno central hacia las regiones, y eso ha producido muchas inequidades que finalmente terminan explotando y exigiendo la regionalización y exigiendo la descentralización. Quizás si tuviéramos un Estado que fuera realmente redistributivo sería distinto. No sé. ¿Cómo ven ustedes ahora como colectivo esa discusión? ¿La ven factible? ¿Es algo que hay suficiente masa crítica como para discutirlo y como para incorporarlo en un nuevo texto constitucional? Chuta, no sé. O sea, yo creo que presiones desde las regiones va a haber de todas maneras. No es una discusión que hayamos tenido todavía internamente porque hemos estado bien concentrados en la cosa más municipal, pero sí creo que desde las regiones existe una presión importante. Ahora, si es que se escucha o no, es otro tema, pero nos juega en contra que muchos de los representantes, los diputados, senadores, finalmente no tienen, aunque dicen que tienen residencia en la región, en realidad no lo tienen, pero o sea, creo que es una de las discusiones centrales del proceso constituyente, no solo por resolver el tema de la regionalización o no, porque se va a tener que discutir al final cómo se distribuye el poder, y una de las discusiones, o sea, y una de las derivadas es cómo se distribuye geopolíticamente, pues no solo entre presidente y parlamento, sino también entre los mismos territorios, pues qué grado de independencia y autonomía les entregáis. Claro. Asumir también eso, o sea, es súper extraño porque siento que al final asumir que los territorios son autovalentes es una cuestión que les va a costar demasiado entender, creo yo. O sea, también que hay mucha inequidad entre los territorios, o sea, hay territorios que quizás pueden ser autovalentes, son, ¿cómo se llama? Problemas que incluso llegan a surgir en países que tienen estas diferencias entre unas regiones y otras que son más regionales, o sea, que son más federalizados, en que hay regiones que se desarrollan súper rápido y son súper ricas, y otras que no tanto. Entonces también cómo redistribuís entre ellas, o sea, también pensar en una forma en que no existan esas dificultades de desarrollo para las regiones que no tienen, no sé, hoy día trabajamos en explotación de recursos naturales, así que me imagino que por un tiempo ese va a ser el determinante, pero cómo también aportáis en esa redistribución. Oye, tenemos una intervención aquí de mi secuaz, Fabián Todorovich. Dice, como ha dicho profe Salazar, existió justo en la época post-independencia la organización del pueblo versus el poder central, que a través de cabildos bajaron a O'Higgins del poder. De ahí nace la Constitución del 28. O sea, reconociendo que efectivamente ha existido alguna vez cierta capacidad del poder popular para provocar cambios, y que probablemente ha estado dormido, pero sigue latente. Y creo que quedó de manifiesto después del 18 de octubre que existe realmente. Sí, me imagino que hay, o sea, todos los quiebres que hemos tenido también en la democracia, y un poco que han ido como coartando esta especie de autodeterminación social, ¿cierto? Que después de ¿no es cierto?, de esta revolución portaliana, o después en la revolución o el quiebre después de Balmaceda, después Alessandri, como que cada vez que ha habido como una especie de resurgimiento popular, salís para atrás, pues. Y bueno, después de Allende obviamente, pero quiero decir como que estos intentos de también retomar quizás ese germen que hubo en los cabildos originales, ha sido apagado cada vez que ha resurgido. ¿Cómo se existirá todavía ese temor? O sea, el temor puede que exista, pero ¿estarán dadas las condiciones como para que nos ponga la pata encima de nuevo? Oye, me lo pregunto todos los días. Y tenemos una diferencia con la generación anterior a la nuestra, que ellos sí que están cagados de susto. Y nosotros creo que estamos funcionando en una dinámica un poco más positiva.
Creo que igual las redes sociales, por muy nefastas que pueden ser, hoy día ayudan mucho a eso, o sea, ayudan mucho a que ese tipo de cosas no ocurran tan flagrantemente o que de frente no ocurran, aunque han ocurrido, de hecho, en varios países, incluso en esta época, pero, o sea, aunque lo pienso todos los días, ¿qué podría suceder? No veo que exista ese nivel de odio, digamos, en los sectores que han sido tradicionalmente golpistas y que han apoyado este tipo de resurgimiento. Sobre todo porque además no es una... No es, esta revolución, digamos, no está decantando en una toma del poder ni nada, o sea, no estamos por la vía más civilizada posible, un plebiscito en el que preguntamos si es que queréis cambiar el modelo o no, o sea, no veo por ningún lado que haya como un atisbo de revolucionismo, o como se diga, sino que como encuentro que es como una salida tan canónica a la cuestión, que espero que, o sea, si nos ponen la pata encima con esta salida, ya encuentro que estamos cagados para siempre. Es que sí, me da mucha risa, porque efectivamente, así como que no hay posibilidad de que seamos más civilizados en realidad. Esto es muy como dentro de lo que se espera, una llamada, una votación, campañas regladas, ¿cachai? Como que todas las cosas que les gustan a ellos. Yo estoy sonada, pero yo soy de esa generación que hacía la diferencia entre ellos y nosotros. Y sí, pues así como a ellos les gusta como esta cosa canónica, como dices tú. Y ahí estamos. Eh, ¿Has visto la campaña televisiva en estos días? He visto, no toda, porque parece que hay muchas, pero vi dos franjas, una de la prueba y o sea, una de la primera papeleta y otra de la segunda papeleta. Ya. Pero ¿Y no cacho cómo? cuántas hay al final, me estoy bien perdida, yo creo que todo el mundo. Yo no he visto nada, no he visto nada, pero quería saber si sentías que dentro de lo que has visto se ve reflejado algo del sentir del lugar donde estás tú, por ejemplo. No, pues, para nada. No sé si está en la franja para mostrar eso, pero no, cero. Es todo, o sea, todo lo que se muestra ahí es un sentimiento súper metropolitano, po. O sea, el video de que, aunque es hermoso, y se me paran los pelos, el video que sale en la franja de la DC, que es este dron que va por el río, ¿cierto? Y después se eleva, ahí está todo, Plaza Dignidad lleno de gente y todo. Acá marcharon, esto es un pueblo, tenemos 40.000 habitantes, y hubo una marcha donde hubo, no sé cuánto habremos sido, hubo una que fue enorme, y cachai que a mí eso me producía mucha emoción, pero por supuesto que eso no va a salir en ninguna franja porque éramos, no sé, 5.000, cachai, son pocos igual, Igual, pero caleta de gente, po. sí, era mucha Cinco gente, Fue personas es mucha representativo. gente. mucha Sí, gente, fue impresionante, impresionante, y dimos vuelta por todo Puerto Varas, todo realmente increíble. Pero claro, desde el punto de vista del impacto, la imagen de Plaza Italia es mucho más importante. Hay una que muestra en una región, y no sé qué región, y no sé qué regiones, no sé qué ciudades que sale la marcha, como, no sé si puede ser entre Viña y Valparaíso, porque van caminando como por un malecón. No, debe ser seguramente, porque ese también fue bien. La mostraron harto. Sí. Pero claro, yo creo que por lo menos en esta franja la idea era mostrar como algo más general que referirse a las regiones, pero no. Claro, no Sí, hay... porque finalmente la franja, por lo menos la de la primera papeleta, apunta más a emociones, a sensaciones. No hay como, es difícil apostar a una racionalidad porque tampoco se está hablando de contenidos. Es, mm, ¿queremos una nueva o nos mantenemos con la que tenemos? Finalmente, la apuesta, yo creo que va un poco por ahí, pero no lo logra. Como que ahí está muy fácil la ridiculización, por un lado, que termina haciendo el ridículo de ellos,
y hay que decirlo, la franja de la opción contraria no aporta. No sé si hay muchos argumentos que rescatar. Tal vez hay uno que no sé si es rescatable, pero hay algo pero que podría golpear a mucha gente, que es la que dice falsamente que para qué pagar 2 congresos cuando hay otras necesidades más urgentes que costear. Sí. O sea, supongo que conocen muy bien su público y usan los argumentos que convoca su público, y obviamente que hay gente que tiene esa misma sensación, pero tengo la idea de que hay un pedazo de la franja me parece que es de Renovación Nacional, que no dice ni apruebo ni rechazo, dice como buscamos la unidad o algo así, no llaman a votar por ninguna de las dos opciones, y encuentro bien sorprendente eso, independiente de que pueda parecer, no sé si tibio o lo que sea, encuentro, o sea, la manera de usar ese espacio me parece bien inteligente, porque se desmarcaron totalmente del discurso de la derecha más dura. Me imagino lo que habrá significado adentro de RN en términos de llegar a acuerdos sobre los contenidos, porque obviamente que hay un sector súper duro dentro de Renovación Nacional. Así que encuentro que por lo menos yo encuentro que es un progreso dentro de la derecha que no exista un solo discurso hegemónico del terror y haya también posturas un poco más moderadas. Y es inteligente además porque no nos muestra como un partido dividido en torno a estas opciones. Sí. Le damos libertad de acción, básicamente. Eso es lo que queremos. Porque además que el pedazo que tienen en el apruebo también es así, es del mismo estilo, es más bien conciliar. Sí. Vamos a la segunda papeleta. Ya. Creo que la discusión fundamental en este momento y donde hay que tratar de convencer a la gente está en la segunda papeleta. Sí. En términos generales, ¿cómo la ves tú? ¿Por qué llamarías tú a votar o si llamarías primero a votar por convención constitucional y por qué? Sí, pues convención constitucional de todas maneras. Y, oye, voy a hacer una pausa me trajeron una piscola. ¡Qué bien! ¡Qué emocionante! Los invito también a servirse algo. Sí, no. Sírvanse una Tengo cosita. que prepararme después de buscar mi cerveza. Ya, dale. Bien tomada, bien sí. tomada. Un aplauso para él. Justo y necesario a esta hora del día ya. Convención constitucional de todas maneras, sin duda. Primero, yo la verdad desconozco cómo fueron las negociaciones el 15 de noviembre, pero encuentro muy poco inteligente de parte de la derecha haber negociado una convención mixta 50-50. Deberían haber negociado una 70-30, ponte tú. Esa tendría muchas posibilidades de ganar, muchas más posibilidades de ganar que la 50-50. ¿70-30 de electos y 30 de parlamentarios? ¿O al revés? Claro, sí, 70 de electos y 30 parlamentarios. Porque al final lográis ahí con tu tercio que tanto queréis mantener, pues, ¿cachai? O sea, me parece que esto sería totalmente contradictorio votar apruebo y votar convención mixta. No sé si, bueno, debe existir gente que va por esa opción. Pero sí, cuando lo que tú quieres en el fondo es crear un texto aparte, también con gente que no, o sea, por varias razones, pero principalmente con gente que no está hoy día representando un proyecto un proyecto electoral, digamos. O sea, los parlamentarios que van a integrar la convención mixta van a ser a la vez parlamentarios, o sea, de verdad creo que hay que ser como unas super personas para poder estar en las dos discusiones. Probablemente el equipo de asesores que ellos tienen como parlamentarios también van a participar en la convención, entonces creo que va a haber una distorsión muy grande en términos de capacidades de participación de una mitad y otra, porque mantienen su sueldo, o sea, va a haber una mitad de la convención que va a ganar las 50 UF y otra mitad de la convención que va a ganar los 9 millones más asignaciones que gana un parlamentario. Entonces, desde todo punto de vista, es absurdo.
mantienen las dos funciones y además no tienen esta inhabilidad para presentarse a elecciones populares en el año siguiente. O sea, esas tres razones para mí son demasiado clave como para decidir votar por la Convención Constitucional. Y además de que creo que por tener Convención Constitucional los partidos van a estar obligados también a incorporar independientes, no tienen tantos candidatos, ya es un hecho, o sea, no existe el partido que tenga tantos candidatos porque no es solo la convención, son los concejales, son alcaldes, son gobernadores regionales, entonces van a tener que sí o sí recurrir a independientes. Sí, pues nadie va a querer salir un año antes de una elección, no, o no, pues meses antes de una elección, y después quedar inhabilitados, si eso es un hecho. Exacto. Y lo otro que no tuvieron en cuenta muchos de estos pajarones es que son minoría en el Congreso. Sí. Entonces tampoco tendrían una gran cantidad de escaños para representar su postura. Sí. Oye, claro, me voy a sumar al movimiento pro alcohol. Bien, Yani. Oye, bueno, y la paridad, pues, la paridad, vamos a hacer la primera convención o asamblea constituyente del mundo que se crea en condiciones de paridad. Eso es, o sea, de por sí también una razón más que suficiente. Sí. De hecho, yo creo que si de todo lo otro alguien no está convencido, yo llamo a todas las mujeres a reconocer eso, sí, es súper importante. Hoy día estaba leyendo una infografía, decía, las mujeres tenemos un 20% de representación en puestos públicos y somos el 51% de la población. Sí. O sea, no tiene como ningún sentido, estamos absolutamente subrepresentadas y la posibilidad de poder también poner temas de género aquí, siento que es súper importante. Tenemos que hacerlo. Hay que ponerse al día con eso, urgentemente. Y el hecho de que también, o sea, aunque aportó el tema de la paridad en las candidaturas en los otros procesos eleccionarios, que funcionó para corregir un poco esa diferencia, lo corrigió, pero no terminó teniendo el resultado que se esperaba, que era que aumentaran un 30 y tanto % la participación de las mujeres. Al final los partidos metieron mujeres por meter nomás en todas las listas, lo que también quema, ¿cachai? La opción de ocupar esa posibilidad de buena forma, así que también esa negociación que tuvo la mesa técnica de cómo y cómo se propuso el sistema de paridad finalmente, encuentro que es notable, cómo ofrecieron una solución a la paridad de candidaturas y a la paridad de resultados. ¿Te parece, además de la paridad, te parecen los escaños reservados? Sí, de todas maneras. O sea, creo que debería ser para Parlamento también. No sé en qué va la discusión, conozco las propuestas, pero no sé en qué va la discusión. Y ahí había una diferencia bien importante entre la propuesta de Evópolis y la propuesta del Frente Amplio, que la propuesta de Evópolis, ellos querían basarse en un padrón indígena de solo personas que tuvieran reconocimiento de la CONADI, y el Frente Amplio basarse en el padrón, no en un padrón indígena, sino que la persona que se autorreconociera como perteneciente a pueblos originarios pudiera votar usando esta papeleta especial. Creo que ahí también hay una necesidad de reconocer que los pueblos originarios no son solo quienes tienen un apellido de pueblo originario, sino que también las personas que se sienten pertenecientes a esos pueblos porque ponen en práctica su cultura, porque sienten una conexión ancestral, espiritual, etc. Hay muchas formas de sentirse como parte de estas primeras naciones y que tiene que ser reconocida también en forma un poco más amplia, no solo por este trámite que hay que hacer en la CONADI. Tiene alta importancia también con respecto a la discusión propia de la representación regional dentro de la convención, porque la región metropolitana, si bien
evidentemente van a haber muchas personas pertenecientes a pueblos originarios. Habitualmente lo asociamos a las regiones. Y probablemente podría influir positivamente no solo en el reconocimiento propio de estas naciones dentro de la Constitución, sino que además ser otra voz más que se sume al tema de la descentralización, tanto económica como política del país. Sí. Sí, que han estado históricamente desplazados en la discusión oficial, pues, o sea, más que por cumplir con ciertos convenios internacionales, no forman parte de la discusión ni de la toma de decisiones. Oye, yo algo les iba a preguntar a ustedes. Porque porque en general yo estoy muy metida como en la cosa, en la conversación, y siento que hay como mucha efervescencia y todo. Pero no sé, yo sé en qué trabaja el Dani, pero no sé en qué trabajas tú, Ale. Pero quiero saber, ¿cómo ven ustedes que está el ambiente como de, si va a haber participación? O sea, si gente que ustedes conocen está empezando a hablar o quiere participar y antes no sabía, o está interesada en saber de qué se trata y antes no le interesaba. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo es su termómetro constituyente? Lepi. Lo que pasa es que yo te cuento, yo trabajo con músicos. Eso hago en la vida real. Tengo otra vida también, soy como Batman. Y en general siento que hay efectivamente una cierta efervescencia sobre esta posibilidad de cambiar un poco el paradigma. Por lo menos las personas con las que yo converso tienen esa visión acerca de esto, que no es solamente cambiar la carta, sino que es como cambiar la visión que tenemos acerca de ciertas cosas, y sobre todo lo que tiene que ver con la industria cultural, que es un tema que no solo tiene que ver con los músicos, tiene que ver con absolutamente todas las áreas de trabajo cultural en Chile. Entonces tengo como la sensación de que hay mucha gente que está súper interesada en eso. Ahora, los que a mí siempre me preocupan, y que también por un asunto de formación profesional, son los adultos mayores. O sea, ese barómetro no lo tengo tan claro. No sé si efectivamente, por ejemplo, las personas que son mayores y que viven en sectores más alejados tienen como claridad, por ejemplo, sobre cuáles son las opciones que tenemos en este rato para votar. En general creo que la gente no tiene tan claro cuáles son las opciones, eso es como transversal. Sí, y eso como que me gustaría saberlo también, ¿cachai? Es una duda que tengo como siempre, la verdad. Y además que yo vuelvo a algo que tú dijiste al principio, hay una sensación que nos cruza, que nos ha cruzado como desde siempre, y que es el rollo de que no se habla ni de política, ni de religión, ni de fútbol, y que por lo tanto hay mucha gente a la que le da susto hablar de eso también, que le sigue dando susto, que es como o sea, hay mucho trauma también a propósito de conversaciones políticas que se daban antes y bajo las que te podía pasar cualquier cosa. Entonces, eso es algo que me gustaría como mirar con más detención. Sí, bueno, y además la pandemia, pues. De todas maneras la gente mayor Claro. tiene más susto de ir. Igual, en cuanto a participación, esto pre-pandemia y cómo se ha desarrollado antes la participación electoral, los sectores, o sea, la población sobre los 50 años siempre es la que más participa, y participa mucho. Sí, eso es verdad. En ese sentido, con su deber cívico súper fuerte. Y esto es a las zonas rurales, zonas urbanas, la gente mayor participa mucho. Sí. ¿Y tú, Dani, cómo lo veís? Yo veo que hay ganas de hablar.
hay ganas de hacer política, efectivamente, aun cuando sea difícil reconocerlo para alguna gente, hay mayor apertura al diálogo. También hay polarización. También hay ánimos súper caldeados, hay cabecitas calientes en todas partes. Hay posturas sin base sólida argumentativa, hay mucha proliferación o difusión de información incorrecta y precisa o derechamente falsa. Y también hay harto debate. A mí me cuesta visualizar una convención donde efectivamente hayan consensos en muchos temas. Precisamente por esto y porque por este ambiente de polarización, por estas cabecitas calientes que no tienen mayores argumentos y aquí me voy a referir a cualquiera de las dos opciones que no sé si alguien querrá el cambio porque sí, es mucho más fácil encontrar argumentos válidos a favor de la prueba que a favor de la otra opción. Pero de que hay ganas de participar y hay ganas de conversar, yo creo que sí. Ahora, mi preocupación principal es que las personas más jóvenes vayan a votar. Y siempre insisto en que no ir a votar es votar rechazo. Es tan sencillo como eso. La gente que no se levante ese día y no vaya a votar, va a votar rechazo, va a rechazar la posibilidad de iniciar este camino constituyente. Y a las personas mayores hay que tratar de no solo convencerlas de que es necesaria una nueva constitución, ya tal vez no para ellos, tal vez muchos de ellos no van a poder ver los resultados de este proceso, pero sí su descendencia. Y que es súper importante, y creo que ahí está el foco de todas las discusiones, lo importante que es que el órgano sea lo más representativo posible. Y para eso es necesario transparente. Y por eso es súper necesario que voten convención constitucional. Porque, bueno, los argumentos están... para nosotros son archiconocidos, pero para ellos no, pues, tal vez no tanto. Muchos se cuestionan y dicen, pucha, ya los parlamentarios que formen parte de la convención tienen mayor preparación, mayor experiencia, pero muchos llegaron al Congreso sin saber nada, o muchos llevan mucho tiempo en un cargo parlamentario y siguen mandándose puras cagadas. Entonces, ¿de qué me hablan? No va a haber paridad de ninguna forma si es que no gana la convención constituyente. Vamos a tener a una mitad que es más privilegiada que la otra, porque van a tener los privilegios propios del cargo parlamentario, más la dieta, más sin incumbentes. Están escribiendo la constitución y que regula el propio cargo. Entonces es una cuestión que no tiene patas, pero y al final, lo que comentaban antes, tal vez el único argumento sea el mayor gasto que representa el tener dos órganos funcionando simultáneamente. Pero eso no es... Se gastan tanta plata en otras weas a las que no le presten atención, que te podríamos decir, ya, saquemos plata de ahí, de donde se está gastando de más, armas, por ejemplo, y pongámosla en algo que es construir un país. No solo politiquear, no solo ir a calentar un asiento en el Congreso. Sí, pues no podéis negarte porque puede ser caro. O sea, ¿cómo le ponéis un precio a la democracia? Es como una desfachatez. Y sí, pues es finalmente resolver de la forma más democrática posible un problema que es democrático, un problema que afecta a nuestra democracia, que es una democracia muy imperfecta, y lo que buscamos es, mediante democracia, perfeccionarla un poco. Sí. El otro día estaba con la familia de mi pareja, que les hice como una especie de un taller de formación, que ahora nos toca participar, tiene unos talleres de formación como bien estereotipados sobre todo el proceso constituyente. Porque tenían ganas de saber más, porque en verdad es bien fácil perderse en toda la discusión desde el 15 de noviembre en adelante. Y al final la conclusión, o sea, no había conclusión porque la idea era informar, pero las preguntas más profundas iban en el sentido de que
La convención no tiene todavía un reglamento, lo único que sabemos es que las normas se van a aprobar por los 2/3, que va a haber una comisión técnica, que va a haber un presidente y un vicepresidente, pero las normas de funcionamiento, es decir, qué tan transparente y abierta sea, como si es que va a haber debates públicos o no, cómo se incorpora la visión de las regiones, todas esas cosas todavía no están definidas. Y para mí eso es un punto crítico. De todas maneras voy a votar a prueba de convención constitucional porque es la mejor salida de todas maneras, pero si termina siendo esto como una gran cocina, finalmente, que tengo todas mis esperanzas puestas en que no va a ser así, porque la gente simplemente no lo va a permitir. O sea, hay una responsabilidad también de la convención de hacerse cargo de un clamor que no se va a resolver en un segundo parlamento. Esto no va a ser un segundo parlamento, esto va a ser un segundo gran cabildo, y el proceso que comenzó con Bachelet, estos cabildos autoconvocados, va a tener que repetirse esta vez, pero esa hoja en blanco que le decía la Cecilia Medina, esta es la verdadera hoja en blanco, que no sabemos cómo va a funcionar la convención, es donde también tenemos que empezar a presionar y empezar a exigir que esta convención no puede funcionar a puertas cerradas, no puede funcionar solo en Santiago, no puede funcionar solo con un punto de vista de la capital, ni del hombre blanco heterosexual. Todas esas visiones tienen que quedar bien retratadas en esa discusión. Y eso como que siento que estamos súper concentrados en el plebiscito, porque obviamente es lo coyuntural, pero entre octubre y abril, que obviamente ese reglamento de la convención ya va a empezar a ser como semi-redactado por alguien, pues no vamos a llegar a junio, cuando asuma la convención, a pensar cómo va a funcionar. Seguro que ya va a venir un poco medio precocinado, ¿cierto? Pero las mismas personas que estuvieron en la mesa técnica, encuentro que que hicieron una súper buena labor desde el punto de vista como dialéctico, ¿cierto? También deberían estar pensando en eso, pues. En cómo hacerle un proceso realmente transparente e inclusivo. Oye, qué importante punto pusiste, Rosy, porque en realidad eso estaba medio partido. Uno sabe que la convención se va a autorregular, pero por lo mismo es súper importante que se tenga estos estándares mínimos de transparencia. Ya no solo los que le pone la constitución actual, sino que además los de funcionamiento propio, los de la orgánica. Y está súper bueno que lo haya traído a colación, porque se olvida un poco, y creo que es el principal foco de interés que hay que tener a partir del 25 de octubre. No solo quienes van a ser candidatos a convencionales, sino que además que estos candidatos convencionales tengan la convicción de que el proceso tiene que ser transparente, por sobre todas las cosas. Claro. Y descentralizado, si de eso se trata también. Sí. Transparente, descentralizado y altamente participativo. Claro, y que esa descentralización los incluya además a todos, ¿cachai? Yo siempre tengo como desde mi punto de vista, por ejemplo, el rollo de que ya algunas hablamos desde el feminismo, ¿cachai? Pero no consideran al feminismo desde lo rural, o al feminismo desde lo indígena, ¿cachai? O desde los afrodescendientes. O sea, eso también requiere como una pega que es finísima y es de chino, y entiendo que hay que hacerla, ¿cachai? O sea, cuando pensamos en una convención constituyente que los incluya a todos, tiene que incluirlos efectivamente a todos. Y con todos los matices que implica eso. Vivimos en un país súper largo, entonces obviamente hay que considerar eso. Súper largo y sin embargo homogenizante. Siempre todo insólito que se coma pastel de choclo desde Arica a Magallanes. ¿Qué es eso? Es rarísimo. Todo lo homogenizamos. Es rarísimo. Deberíamos comer cazuela y llamo desde Arica a Magallanes. Sí, sería Carapurca. Por último, digo yo. Oye, Rosy, tenemos una pregunta lúdica que le hacemos a los invitados por lo general, referente a la plaza pública. Yeah. Tu guillotina, ¿cómo la llevarías a la plaza pública? ¿Bien afilada o mellada y oxidada?
Mi guillotina. O sea, yo creo que la llevaría bien afilada, porque si la lleváis oxidada, probablemente igual va a cortar la cabeza, o quizás no la corte tanto y le provoca así como una gangrena, ¿cachai? Como a ver, como una tortura que provoque este. La llevaría bien afilada, aunque no está dentro de mis opciones jamás usar una guillotina. Estoy respondiendo. No le cortaría Nosotros la cabeza a pensamos en nadie. guillotina. No, pues ya sabemos cómo terminó Robespierre, pues. ¿Viste? La guillotina no era la solución. Esta pregunta surgió en un momento de mayor crisis de ira. Lo recuerdo Sí, yo. de más. Sí, Sí, ¿Y qué responde la gente en general? bien afilada. Yeah. Sí. No, a la mayoría le gusta impecable. A mí me gusta oxidada. Oxidada de mellada. yo voy por la gangrena también, la Sí. verdad. Sí, eso que la cabeza aguante unos 10 segundos ahí antes de que todo se acabe Claro. y vea el cuerpo sufrir. Pero, Oh. pero no, soy minoría. Somos minoría con el green. Sí, sí. Pero De bueno, una mente media sádica. Oye, Rosy, ¿cómo ves la participación de ustedes, ahora ya entrando en la área más chica, la participación de ustedes como representantes de la sociedad civil en lo que viene de futuro, tanto en la convención como en las próximas, en las elecciones municipales, en las elecciones, en las novedosas elecciones de gobernadores regionales y, en fin, los futuros procesos políticos? Súper potente, porque en una asamblea hace poco tiempo decidimos que vamos a participar en las elecciones municipales con candidatos y candidatas, cargos, alcaldes. Ah, espérate, que se pierde tu audio. sí, ¿Sí? Ahí sí. ahí sí. Ya. Decidimos que vamos a participar en las próximas elecciones con un candidato o candidata a alcalde y con lista de concejales. Así que a nosotros se nos viene así, pero bien potente. Tenemos la ultra mega convicción de que vamos a ganar. Tenemos una base de gente súper sólida que trabaja, que no tiene ningún partido político en la comuna. Y a partir de esa elección, o sea, de todas maneras nos vamos a transformar en un referente, creo, de movimiento político que surge de la necesidad comunal. De todas maneras, nos interesa estar presentes en la discusión constituyente, no participar quizás con un convencional, pero creo que sí podemos aportar mucho a la visión de la región. Hay mucha materia gris también en este grupo de gente que sabe mucho sobre distintos temas que son muy importantes de abordar en una próxima constitución. Así que de todas maneras queremos seguir presentes, mantenernos ahí al pie del cañón, porque este no es un momento para desaparecer del radar, este es un momento para poner temas y para ser parte y para proponer y para discutir. Somos en general un movimiento súper abierto además a la discusión, no somos no somos como un movimiento que se cierre a la divergencia, sino que incorporamos muy bien los disensos en nuestras discusiones, tratamos de llegar siempre a acuerdos que, aunque requieran más tiempo, se llegan por consenso de la Asamblea. No tenemos una directiva, hasta ahora hemos funcionado súper bien así, y queremos seguir funcionando así también para demostrar que se puede ejercer el poder y se puede hacer política en una orgánica completamente distinta y con propuestas completamente distintas a lo tradicional. Buenísimo. Bacán. Así que ojalá nos vaya bien. Pero Sí. tenemos todas las esperanzas puestas ahí. Ay, lo encuentro Vamos a fantástico. estar mirando con mucha atención Sí, nos vamos a cambiar lo que vaya a Puerto pasando. Varas. Eso. Vamos a ir a votar a Puerto Varas. Ya, pues. Se abre una ventana para cambiarse de domicilio electoral después del 25 de octubre, así que les puedo habilitar una pieza aquí. En la carrera.
Es bacán Puerto Varas, po. Podría Obvio, ser mucho más obvio. bacán incluso de lo que es. Sí, po. Sí. Qué Chile lindo. podría ser mucho más bacán de lo que es. De todas maneras. Muchas Bueno, gracias. Sí. y depende en gran medida de que el 25 de octubre se levanten, vayan a votar, marquen apruebo y convención constituyente. Constitucional, Dani. Convención constitucional. 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 De veras que le tuvieron miedo a la Asamblea Constituyente y por eso le cambiaron el nombre. Sí, po. Se me olvidan. Sí. Rosy, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en Y tú querías Constituyente. Hemos tenido una gratísima conversación soñando el país desde más allá de las fronteras de esta capital saturada, lo cual está fantástico. Y también desde movimientos que están subrepresentados todavía y esperamos que en la próxima convención constitucional tengan una voz suficiente como para discutir los temas que nos importan a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por lo pasé súper bien. No, gracias. Gracias. Salud. ¿Salud? ¿Levin tiene sus palabras de cierre? Solamente reiterar que los trabajadores sociales votamos a prueba. No podéis andar por la vida observando injusticias contra la infancia, contra la adultez mayor, contra las mujeres, contra los campesinos, contra las organizaciones de base, contra todo, y decir, ay no, me encanta esta constitución, dejémosla así. No hay ninguna posibilidad, ninguna. Y si alguien supone que sí, has hecho muy poco terreno en tu vida, trabajador social que quiere votar rechazo. Te invito a eso. Salga a la calle, jovencito. Cierto. Eso. Bueno, yo me despido haciendo nuevamente el llamado el 25 de octubre. Levántense, tome un rico desayuno, póngase su mascarilla, lleve su lápiz pasta azul, vote apruebo, vote convención constitucional. Y después en la noche celebre como federación y cuidándose para que no se vaya a contagiar, ¿ya? Porque vamos a triunfar y será hermoso. Nos vemos el próximo martes en este mismo horario, en el canal Opinión Marciana, en este mismo canal, y será hasta la próxima.